planeta ha descendido por un Ojo. derrotero impredecible de eventos extraordinarios. A ver el Dross. ¿Qué nos trae hoy? ¿Qué hará 2025 para superar todo lo que hemos visto hasta ahora? A ver, che. Porque cada año a partir de 2020 el mundo se supera con respecto al anterior. En este instante estás por averiguarlo. Estas son 7 profecías para el año 2025. Bueno, las que tiraron para 2024 no me acuerdo. Le pegaron varias. O ninguna. Número 7. La mayoría de los videos de esta naturaleza están plagados de profetas muertos desde hace siglos. A la mierda. Sin embargo, en plena actualidad, siguen surgiendo nuevas figuras que afirman tener el don de la videncia, que aseguran poder ver hacia el futuro y que advierten a la humanidad sobre calamidades inenarrables. Uno de ellos es Abhigya Anand, un joven indio que, con tan solo 18 años, ha sido comparado con el mismísimo Nostradamus y ha cautivado la atención mundial gracias a sus profecías basadas en la astrología védica o Jyotish, el sistema astrológico de la India, que cuenta con más de 5.000 años de antigüedad. Anand acertó que ocurriría un terremoto de 7.4 grados de magnitud en Taiwán, lo cual en efecto sucedió en abril de 2024. Sus palabras habían sido: un gran terremoto podría afectar áreas alrededor del anillo del Pacífico antes de abril de 2024 y Taiwán debe tener cuidado. Anand nos advierte que el entrante 2025 tendrá una recesión económica de enorme magnitud. La misma estará marcada por la caída de mercados emergentes y el debilitamiento del comercio internacional. De acuerdo a sus palabras, los astros indican un periodo de incertidumbre financiera. Anand advierte también para 2025 que habrá un aumento de tensiones en Oriente Medio y Asia, con una más que posible escalada en el conflicto entre China y Taiwán, advirtiendo además que este conflicto podría derivar en un enfrentamiento abierto que involucraría a potencias globales, generando un mortal efecto dominó. A juzgar por la exactitud de algunas de sus profecías previas que se han cumplido, más nos valdría mirar muy de cerca los eventos pronosticados por Abhigya Anand. Rafa. Hasta la pelota. Número 6. A ver, che. ¿Qué de profecía? Ay. Llamado por algunos el profeta durmiente, porque recibía sus revelaciones acerca del futuro en un estado de trance, Edgar Cayce es uno de los profetas modernos de mayor renombre debido no solo a la enorme cantidad de profecías que pronunció, sino al récord de profecías cumplidas según sus estudiosos y adeptos. Recientemente hubo 2 noticias vinculadas a la ciudad de Nueva York que trajeron a la memoria a este profeta estadounidense del siglo XX y que hicieron que sus investigadores llamaran la atención sobre algunas de sus profecías, las cuales parecían estar al borde del cumplimiento. Una tiene que ver con el estudio publicado sobre el fenómeno de la despoblación de Nueva York, producto de los enormes costos de vida, las crisis personales producto de la pandemia y el creciente número de los llamados zombies urbanos, personas sin hogar y adictas al fentanilo que deambulan por la ciudad drogadas y en búsqueda de dinero a como dé lugar para su siguiente dosis. Sumado a este estudio que parece indicar que Nueva York está quedando vacía por los costos de vida, se publicó otro referido al hundimiento de la ciudad
que se viene detectando y que indica que la misma pronto podría quedar anegada totalmente en agua. En uno de sus libros, el profeta Kaise plasmó una visión en la cual él viajaba en una nave con forma de cigarro. Dicho vehículo se detenía sobre la ciudad de Nueva York, pero era una ciudad de Nueva York irreconocible. Según Kaise, los edificios estaban semihundidos en el agua y las anegadas calles estaban prácticamente vacías, solo pobladas por seres lastimeros y desgarbados que deambulaban como espectros. Muchos No, youtubers y tiktokers vienen subiendo TikTokers. viajes urbanos a las zonas más sórdidas de la ciudad que parecen sacadas de una serie distópica, con carpas y campamentos de adictos al fentanilo en las plazas y calles desiertas de comercios y de peatones. También el número de ratas que salen a la superficie parece haber aumentado, producto de las crecientes aguas en los subsuelos, todo lo cual coincide con la visión que Kaise tuvo de esta ciudad hace años. Muchos estudiosos de este profeta afirman que el año 2025 parece ser clave en el desarrollo de esta visión apocalíptica de la ciudad de Nueva York, debido a los recientes avistamientos de ovnis confirmados por el Pentágono, muchos de ellos con forma de cigarro. Y es que debemos recordar que a bordo de una de estas naves fue que Kaise veía el infortunio de la Gran Manzana en su visión profética, dando a entender que dichos objetos voladores precederían el cumplimiento de su terrible profecía. Ya. Número 5. Número 5. A ver qué trae. Pam. La portada de la revista The Economist tradicionalmente examina temas, tendencias y eventos importantes que se cree ocurrirán a nivel global el siguiente año. El caso es que las imágenes de la misma, a veces desconexas y con poco sentido, han resultado en ilustraciones tan exactas de la realidad del año siguiente que dichas portadas han sido llamadas frecuentemente de la revista que predice el futuro. Anualmente la revista publica una edición especial con diferentes elementos gráficos que aluden a temas, eventos y tendencias que podrían marcar el año por venir. La información que muestra está basada en estudios, investigaciones, estadísticas y predicciones de la más diversa índole. Sin embargo, muchos afirman que la portada en sí parece haber adquirido vida propia por alguna extraña razón, llegando a acertar los eventos del futuro como si de una imagen del futuro se tratara, siendo considerada por muchos un ejemplo de profecía contemporánea, mediática e ilustrada comparable a los dibujos de Parravicini. El número especial de este año de The Economist ya ha sido publicado y por tanto, para muchos ya tenemos esa foto del futuro 2025, esa tapa que lo predice para analizarla e intentar interpretarla, lo cual es hecho de manera concienzuda por muchos investigadores de hecho. En la nueva tapa, el primer elemento que causa intriga son los colores elegidos: negro, gris y rojo. Dichos colores podrían, según algunos, reflejar peligro, inseguridad y amenazas. En ese contexto, lo segundo a considerar es la imagen dominante de Donald Trump, quien se predice se convertirá en la figura más importante de 2025. Llama la atención el lado derecho de la tapa, pues allí se muestra una vacuna y un mapa que señala a dos regiones, Asia y África. Lo más preocupante de la tapa posiblemente sea que en la misma es posible observar un misil, un átomo, una explosión y al presidente de Rusia, Vladimir Putin,
lo que podría sugerir un posible conflicto nuclear o el inicio de la Tercera Guerra Mundial, coincidiendo con las profecías de Baba Vanga precisamente. También se muestra en esa zona un reloj donde el tiempo parece a punto de agotarse, y también se ve algo parecido a un ojo tras la figura de Xi Jinping, el presidente de China. Usuarios sugieren que estos elementos pueden referirse a las innovaciones tecnológicas y a la inteligencia artificial. Pero hay quienes hablan de que la paciencia del régimen chino con respecto a Taiwán Loco, se ¿no? agotará finalmente en 2025 y procederá a su anexión completa. Se ven varios elementos preocupantes, entre ellos el símbolo de la energía radioactiva, de la moneda china, Nueva York y un mundo en caos. Aciertos certeros en años anteriores por parte de la etapa de The Economist han sido registrados y causado asombro. Mamá, ¿qué se viene para este año? Número 4. Conocida por muchos como la Nostradamus de los Balcanes, la profetisa Baba Vanga es una vieja conocida de este canal. Sus profecías han sido estudiadas por miles de investigadores de lo paranormal y han sorprendido a millones de personas por su exactitud. Estando ya a fines de 2024, se llegó a conocer una terrible profecía de esta mujer para el año 2025, en la cual, según Baba Vanga, se desarrollaría ni más ni menos que una tercera guerra mundial. La misma se desarrollaría especialmente en Europa y daría por terminados a los gobiernos democráticos que allí existen, posiblemente los de la Unión Europea. Sus palabras fueron las siguientes: en la primavera comenzará una guerra en el este y habrá una tercera guerra mundial. Una guerra en el este que destruirá el oeste. Son varios los estudiosos de Baba Vanga que consideran que la profecía comenzó con la invasión de Rusia a Ucrania y terminará con un enfrentamiento global entre Oriente y Occidente en 2025, aludiendo la primavera al hemisferio norte. Pero el indicio que sirvió para entender que la Tercera Guerra Mundial comenzaría en 2025 es por un hecho reciente que descolocaría a los jefes de Estado del mundo. Se trata, ni más ni menos, que la reciente caída del gobierno sirio, que, por cierto, Baba Vanga predijo en los 90 hacia el final de su vida y el cual vinculó directamente con el comienzo de algo peor poco después, es decir, en 2025, pues dicha caída del gobierno sirio se acaba de producir. Entre los dichos de la vidente referidos a esta guerra mundial que seguiría la caída de Siria, se destacó que el presidente del país más grande del mundo, es decir, si por geografía nos referimos Rusia, sería el nuevo señor del mundo, entre comillas, y que Europa pasaría a ser un páramo. Baba Vanga remató: todo se descongelará como el hielo. Solo uno permanecerá intacto: la gloria de Rusia. ¿Ya? Número 3. 3. Número 3. Isaías fue Yo. un profeta Ya, bien. hebreo de la antigüedad y es parte de los profetas mayores del Antiguo Testamento de la Biblia. Llamados así no por su importancia, sino por la extensión de sus obras, siendo el libro de Isaías el compendio de profecías más grande que contiene la Sagrada Escritura, y también uno de los más influyentes, ya que no solo predijo la aparición de Jesucristo en el año 29 de la era común, es decir,
el año en que se bautizó y comenzó su ministerio, sino que sus profecías han descrito la historia de Israel desde la antigüedad hasta el presente. Si bien el profeta Isaías no menciona el año 2025 específicamente, sí da una interesante profecía acerca de Siria, la cual parece haber empezado a cumplirse y cuyo cumplimiento final podríamos ver en 2025. En el libro de Isaías capítulo 17 versículo 3 se escribió hace miles de años lo siguiente: todo el reino de Siria dejará de existir, al igual que la ciudad de Damasco. Además, las ciudades del norte, que son el orgullo de Israel, se quedarán sin murallas. Ya no habrá más fortalezas en Efraín ni realeza en Damasco. La misma triste suerte de Israel la correrán los que queden en Aram. Lo dice el Señor Todopoderoso. Aquí vemos que Isaías habla de la caída de Siria. De hecho, habla de su desaparición como país y su división, ya que lo compara con el destino de Israel, reino que fue dividido en dos en la antigüedad y luego destruido por los romanos. Se advierte en varias partes del libro de Isaías que los sirios serían aliados de Israel en ese período, pero que correrían su misma suerte. Recordemos que otras profecías bíblicas, los del profeta Daniel, por ejemplo, hablan de un ataque desde Irán hacia Israel por parte del anticristo. Por otro lado, los recientes sucesos en Siria parecen mostrar que hubo una cierta coordinación entre ciertos rebeldes sirios y el ejército israelí, ya que a Israel le era útil que el territorio sirio dejara de ser aliado de Irán. Se referirá el profeta Isaías a que cuando el asirio, es decir, el anticristo venido de Irán, ataque a Israel, lo hará cruzando y devastando a Siria. Tiene toda la lógica del mundo, pues de hecho si Irán planeara atacar a Israel por tierra en una posible batalla final, debería invadir primero a Siria y atravesar su territorio. Si estos hechos sucederían a la caída de Siria, entonces, según Isaías, podríamos en 2025 ver al ejército iraní liderado por el tan esperado Mahdi, Mesías para los musulmanes, anticristo para los cristianos, cruzando por Siria para enfrentar a los israelíes y su Mesías en una batalla final en el monte Megido, es decir, el Armagedón. ¿Ya? No, pero es un Número caos, boludo. 2. Hace todo esto, boludo. 2025 es un infierno. Nostradamus no necesita presentación alguna. Todos los petas, boludo, dicen. Es el profeta más conocido en la cultura Ah, ese popular sí y su también. solo nombre es sinónimo de profecías terribles y apocalípticas. Este profeta francés habló bastante del año 2025, mencionando que habría estaciones confusas y la subida de las aguas, No. lo cual sus estudiosos interpretan como un incremento en fenómenos climáticos extremos tales como el calentamiento global y las inundaciones, algunas de las cuales hemos visto hacia fin de 2024 en Valencia, España. Pero estas serían solo el comienzo. En 2025 podríamos enfrentar inundaciones récord en algunas regiones y sequías devastadoras en otras, afirma el sitio Astrofame, especialista en analizar las profecías de Nostradamus. Para 2025, las famosas cuartetas de Nostradamus mencionan también al hombre y la máquina convirtiéndose en uno, lo cual podría dar a entender que habría avances muy significativos en el campo de la inteligencia artificial y su integración en nuestra vida cotidiana. Otro de los pasajes de Nostradamus parece hablar de un desastre ecológico en el Amazonas al cual llama el jardín del mundo y al que describe como sumergido en aguas contaminadas con azufre. No se sabe si dicho desastre será culpa del ser humano o si será a merced de las fuerzas naturales volcánicas de la zona. Sin duda, Nostradamus nos ha dado bastante de qué preocuparnos para el 2025.
La combinó 8. Número 2. Ah, número 1. Número 1. A ver, che, ¿qué trae Creado acá? en el año 1947 por la Mesa Chica del Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago, el llamado reloj del juicio final viene pronunciando desde entonces una única y terrible profecía. El mundo se va a terminar. Quienes lo crearon, luego de analizar el panorama mundial de la humanidad y hacer los cálculos correspondientes, no tuvieron la menor duda de que estamos en una cuenta regresiva inexorable hacia el final de la existencia humana. Solo que, a los efectos de ser los heraldos de dicho fin, decidieron dedicarse a calcular la cercanía de la terrible e inevitable fecha. Ah, pero se pica todo en 2025, boludo. ¿Fecha Cuando de el qué? reloj del juicio final llegue a la medianoche, marcará precisamente el fin de la humanidad. Por tanto, es una hora hipotética, pues ni siquiera habrá nadie disponible para actualizarlo. Lo que sí sabemos es que durante 2024, el reloj batió el récord de cercanía hacia ese terrible destino, quedando su aguja a tan solo 90 segundos para la medianoche. Para tener una idea de lo grave de la situación, debemos pensar que en plena Guerra Fría durante la crisis de los misiles de Cuba, el incidente vinculado a armas nucleares más grande entre las superpotencias de todo el siglo XX, el reloj llegó a estar solo a 2 minutos para la medianoche. Hoy estamos a 1 minuto y medio y el grupo de científicos que evalúa y predice la hora final está en estos momentos debatiendo a cuántos segundos de la hora final deberían actualizarlo para el 2025, luego del disparo de advertencia de un misil con capacidad nuclear por parte de Rusia hacia Ucrania hace solo semanas, y luego de la autorización de la OTAN a Ucrania de emplear armas de largo alcance para atacar territorio ruso, lo cual, según Putin, implica que ya existe de hecho una guerra no declarada entre la OTAN y Rusia. Ah, las pelotas. Algunos especulan que para 2025 los científicos atómicos adelantarán el segundero hasta dejarlo tan solo 30 segundos para la medianoche, y se basan en fuentes confiables dentro de la misma mesa del boletín que elabora el reloj. Según estas fuentes, el pesimismo reina entre los científicos atómicos, las personas más conscientes que nadie de las capacidades de las armas nucleares. No solamente eso, sino que desde hace algunos años los científicos que elaboran el boletín toman en cuenta el peligro nuclear e incluyen predicciones sobre los cambios climáticos. Según la mayoría de los expertos, el año 2025 es justamente el año de no retorno, el año en que la humanidad alcanzará niveles tan altos de emisiones que el cambio será irreversible y por tanto el medio ambiente ya no podrá ser recuperado incluso aplicando medidas de urgencia. Muchos dirán que el reloj del juicio final no es exactamente una profecía, pero lo cierto es que es de hecho la profecía más certera de todas. Viene diciendo hace más de 70 años lo que para la mayoría de los científicos es inevitable: el ser humano se destruirá a sí mismo. No tienen la menor duda. Y este reloj ha sido un intento de las mejores mentes del planeta por hacernos tomar conciencia de este hecho, por advertirnos lo cerca que estamos de dicho final. La gran paradoja de esta profecía dinámica que viene variando su predicción es que cuando se cumpla, no habrá nadie vivo para verificar su veracidad. El reloj del juicio final marca la cercanía del apocalipsis en el 2024. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba. Locura. Se viene el fin del mundo.